día de hoy vamos a tratar la temática de la manipulación, la misma personal que social. ¿Con quién? Con Cristina Baginotti. Bien, Cristina, bienvenida una vez más. Bueno, un gusto, es un placer estar aquí. Bien, cuando hablamos de manipulación, sí. ¿A qué nos referimos? Bueno, manipulación viene del verbo manipular, del latín manipulus, que significa todo lo que las manos o la mano puede abarcar, todo lo que la mano puede manejar. De ahí viene también el puñado, el manojo. Entonces, en el sentido más lato, fíjate una cosa interesante, que en Roma había una milicia que se llamaba Manipulus, formada por pocos hombres, y entonces se decía que era muy benéfica porque se podía, digamos, conducir fácilmente porque eran pocos hombres. El sentido lato, como te decía antes de la palabra, nos lleva a ver entonces la manipulación como un manejo con las manos. Cuando yo, por ejemplo, manipulo un jabón para limpiarme adecuadamente las manos, cuando manipulo alimentos para realizar una receta de cocina. Pero este sentido tan lato, tan simple de todos los días, tiene también y se proyecta hacia sentidos figurativos. Y tiene tres sentidos importantes. Uno, la manipulación como la alteración de situaciones a través del manejo de la situación. Entonces podemos decir, por ejemplo, la manipulación médica. Sabemos que a nivel celular existe un micromanipulador, es decir, que a ese nivel tú manipulas, es decir, que manejas la célula humana, por ejemplo, para obtener resultados benéficos para la humanidad. La manipulación genética, que está en el ámbito de la bioética, pero que también pretende dar buenos resultados para todos, la manipulación tecnológica, ¿verdad?, en donde alteramos situaciones y objetos tecnológicos para lograr también mejores resultados. Luego tenemos, y subiendo en la escala, una manipulación que es la alteración de la mente de una persona, de la mente humana, a través de manejos. Y acá nos encontramos en el ámbito social. Y es lo que más abunda. Es lo que más abunda, pero fíjate, abunda primero en un sentido básico. Toda comunicación humana es una comunicación a través de la cual nos influenciamos. Es decir, que de alguna manera nos estamos manipulando, no para lograr un resultado negativo, sino que en la interacción, en la comunicación, copiamos conductas, nos dejamos influenciar. O sea, en un diálogo hay manipulación. Por supuesto, hay una manipulación que es un manejo de la mente que es propia de la comunicación humana. Propia porque tenemos las neuronas espejo en el cerebro que nos llevan, por ejemplo, a imitar conductas de los demás. Muchas veces, hablando con un amigo, nos influencia bien porque nos está ayudando a, digamos, superar una situación determinada. Aunque no haya imposición. Sin imposición. Fíjate que la manipulación no hay imposición porque no se trata de una persuasión coercitiva. Cuando esta manipulación en la comunicación humana normal de todos los días, y te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo simple, la mamá que le dice al niño, si este mes te sacas un A en todas las materias, Papá Noel te va a traer un buen regalo. Esto es una manipulación, de alguna manera positiva. Cuando la esposa le dice al esposo, si nos vamos de vacaciones es el lugar que yo quiero, voy a volver con más ganas de estar, juntos, de hacer cosas, estamos manipulando, pero el otro lo sabe. Digamos, en esa comunicación se sabe qué es lo que está sucediendo. Pero cuando esa comunicación se transforma, Carlos, ya en una manipulación patológica. Bueno, cuando la persona que manipula al otro, lo hace de manera oculta, subrepticia y ya con una segunda intención. Te voy a manipular para obtener un resultado que solamente me beneficie a mí. Y también
de parte de la víctima de la manipulación, hay inconsciencia. La persona que es manipulada no sabe lo que le está sucediendo. ¿Sabes por qué? Bueno, Cristina, no siempre se puede decir así. Por eso ahora lo vamos a hablar. En realidad, en la manipulación, el manipulador, el perfil, porque por eso es que la otra persona no se da cuenta. Y ahora vamos a decir cómo se puede dar cuenta que está siendo manipulada. El perfil del manipulador es una personalidad perversa con rasgos psicopáticos. Es alguien que va a lograr solamente el beneficio personal a través del manejo de los otros. Esto es fundamental. Pero, ¿cómo logra ponerse en el bolsillo, por decirlo simplemente, a esa persona que quiere extraerle un beneficio? Pues es encantador, lo llena de alabanzas, hace regalos. Es ese vecino que cuando se le pregunta ¿quién es tal persona? Tal persona es excelente, es perfecto. ¿Por qué? Porque se lo ve todos los días llevar los niños al colegio, manejarse dentro de las normas sociales. Pero puede ser un gran manipulador, ¿ve? Y puede hacer sufrir mucho a la mujer, a los hijos, a todos los amigos, sin que nadie se dé cuenta. Entonces, la persona perfecta. Una vez que lo obtiene, la confianza, que gana la confianza de su víctima, es ahí donde comienza justamente estas maniobras de manipulación, que se encuentran en todas las familias y se encuentran en el trabajo. Se da mucho cuando un hombre se interesa en una mujer, sobre todo en los trabajos, qué bonita viniste hoy, qué elegante, y la mujer empieza a cuestionarse, ay, mi esposo no me dijo eso. ¿Y ahí hay manipulación o hay deseo de conquista? Bueno, es una manipulación en aras o a la conquista. Vale decir que está sustentada por el deseo de conquista, que puede llegar al acoso desde ya. En eso es otro tema. Ahora, ¿cómo la persona que es víctima de una manipulación puede darse cuenta que está siendo manipulada? En principio, porque no está de acuerdo con las cosas que hace, pero las hace para agradar a la persona que la manipula. Y si deja de hacerlo, siente culpa, porque el manipulador es muy hábil en instilar, en inyectar la culpa en el alma de la persona. Entonces, ¿no hay una conciencia recta Por ejemplo, en ese caso? En ese caso, desde ya que no. La persona que es manipulada adopta los principios y los valores del manipulador. Qué cosa interesante. Desde ya que no, el manipulador en este nivel es el marido que cuando la esposa lo llama para decirle que la cena la va a realizar tarde porque tiene que estar en el trabajo más tiempo, él le dice, no importa, no te preocupes, si de todas maneras yo siempre estoy solo en este horario. Vale decir, estoy creando una culpa, por lo cual la mujer va a tratar de salir del trabajo rápidamente para ir a hacerle la comida. Es decir, que son individuos que como son psicópatas en el sentido en que no les interesan los deseos de los demás, sino los propios deseos, logran siempre sus objetivos. Pero atención. ¿Y es conscientemente eso? El del manipulador es consciente. La víctima es inconsciente hasta que se da cuenta. ¿Por qué se da cuenta? Y atención, lo decimos acá si alguien de la audiencia está siendo manipulado. Justamente porque está haciendo cosas que no desea, pero lo hace para satisfacer al otro. Si no las hace, siente culpa. Y además adopta valores y principios que no son propios de la persona, que son del manipulador. Esto ocurre con los hijos, con los amigos, en todos los ámbitos. Tiene ciertos rasgos narcisistas, ¿verdad? De un narcisismo patológico también, aquel que puede llegar a manipular en este nivel. ¿Y ocurre mucho en los equipos deportivos? Claro, ahora vamos justamente al tercer nivel, lo que tú mencionas, de la manipulación, que es la alteración de la conciencia colectiva, de la mente colectiva, a través de mensajes, a través de manejos. Vale decir que, por ejemplo, no solamente los equipos en los que tú mencionas y que merece un análisis aparte, más detallado, sino, por ejemplo, la publicidad, los medios de comunicación, sin llegar al lavado de cerebro de los regímenes totalitarios del siglo XX. Hay una manipulación
publicitaria cuando, por ejemplo, nos venden el queso que es más rico de todos, de acuerdo con la empresa que publicita, y nos muestran un paisaje con unas vaquitas divinas y un paisaje hermoso, verde, con unas montañas. Entonces, no solo uno cuando va al supermercado va a comprar el queso, sino que además, cuando va de vacaciones, va a pensar en ir de vacaciones a un lugar tan así, hermoso, tan tranquilo, porque se infiltra en la mente de la persona y la persona no se da cuenta. ¿Eso no es una persuasión? Aquí hay una persuasión, pero es una persuasión de la cual la persona no es consciente. Digamos, la víctima, o en el caso de la publicidad no somos víctimas, pero sí el espectador que está frente al publicitario, a la publicidad, no se da cuenta. Pero elige cosas de manera inconsciente o elige cosas que cree que él eligió por propia decisión. Y en realidad son pensamientos que se encuentran instilados, infiltrados en la mente de la persona. Los medios de comunicación también ocurre lo mismo. Fíjate, el tema de la televisión, que es lo que más se utiliza a nivel popular y a todos los niveles. Fíjate que los niños en preescolar ven 54 horas semanales en preescolar de televisión. Fíjate tú qué adoctrinamiento que hay allí o qué, manipulación, ¿no?, de los gustos, de las elecciones. El ser humano, el adulto, consume 51.000 palabras que vienen de la televisión por día. Palabras que forman mensajes que tienden a que uno compre determinadas cosas. Esta es la razón por la cual en los Estados Unidos compramos, las mujeres y los hombres, pero mucho más las mujeres, ropa que no vamos a usar, la dejamos con las etiquetas colgadas. Porque no necesitan. Pero hay que comprarlo, porque el medio te crea a través de una publicidad subliminal, subrepticia, la necesidad de hacerlo. Aunque no haya demanda. Aunque no haya demanda. Bueno, la demanda la crean ellos. Lo que pasa es que tú no tienes la demanda de comprarlo, porque ya tienes ropa. Sin embargo, ellos te crean la demanda y la necesidad de ir a comprarlo. Esto es una manipulación, por supuesto, colectiva, ¿verdad? La manipulación de las masas, por ejemplo, en algunos regímenes. Sabemos que las masas, de acuerdo con Le Bon, que desarrolló el alma de las masas, Le Bon decía que el hombre en masa es capaz de hacer cosas que no hace de manera individual. Es decir, que es mucho más influenciable todavía cuando está en masa que cuando está solito frente a un televisor. La sociología no lo demuestra. La sociología y Le Bon, que fue quien lo explicó, luego Freud también habló sobre las masas basado en un artículo de Le Bon, y también decía algo interesante, que el ser humano dentro de una masa desciende varios escalones en la escala de la evolución humana. Bueno, pero ¿sabes por qué ocurre esto? Hay un fenómeno de las masas cuando son realmente, o de los individuos de una sociedad que se ponen en masa detrás de una ideología. Hay un momento, tiene que haber algunos antecedentes, una coyuntura socioeconómica, tiene que haber también la necesidad de salir adelante, ¿verdad? Y tiene que darse justamente el líder que va y justamente le dice a la gente, esto que ustedes quieren va a ser posible. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque muy atrás en el tiempo, la primera masa humana fue una familia. De la prehistoria, y esto lo desarrolló Freud y Darwin por distintos caminos interpretativos, que se llamó la primera familia humana, la horda salvaje. Los humanos, las primeras familias eran sociedades, después vino el individuo, por eso la psicología individual es siempre psicología social. Entonces, ¿qué sucedía? En grandes grupos humanos se reunían en torno a un macho salvaje, cruel, que tenía todas las hembras para él, que sometía justamente a conductas realmente crueles a los hombres, y sin embargo lo querían.
Sin embargo, lo buscaban. ¿Por qué? Porque en el hombre está la necesidad de ser dirigido por alguien muy fuerte, por un Mesías que viene y nos dice, es una actitud mesiánica desde ya, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces nosotros nos quedamos tranquilos y hacemos lo que se llama una regresión reactiva a la infancia. Es decir, nos volvemos niños dependientes de ese líder. Le sucede a muchos pueblos, lamentablemente. Pero el odio... Lo que pasa es que, Carlos, hay que remitirse a la antropología y a la socioantropología, y es como yo te decía, está en el ADN humano, que grandes masas de individuos se reúnan, las sectas, por ejemplo, se reúnan en torno a un líder que es casi un padre. Es como ese padre ancestral, ese macho salvaje del Paleolítico, que les tenía que decir lo que hacer y que organizaba la sociedad en la que estaba y que dirigía. Entonces, eso está en el ADN nuestro. Por eso tenemos que ser conscientes de todo esto, para no perder, porque la persona que es manipulada de esa manera pierde la conciencia crítica. No tenemos que perder la conciencia crítica. Y cuando nos viene un líder mesiánico, saber que nosotros tenemos la predisposición genética a ponernos bajo el mando o bajo la palabra de ese líder. Y entonces empezar a analizar, ¿esto está bien? ¿Esto es consciente? Digamos, este líder en realidad es una persona que va a lograr todo esto. Nos dejamos llevar sin utilizar el pensamiento crítico, solamente en las emociones. Nos autoengañamos. Nos autoengañamos porque estamos inundados de emociones, de hormonas que acompañan esas emociones en nuestro organismo, y decimos, sí, porque esto también es de las neurociencias, ¿verdad? Sí, hay muchas, sustancias químicas que se liberan frente a esta posibilidad, este encantamiento que produce el líder mesiánico, el manipulador patológico. Yo te pronuncié cuando una persona es manipulada, por supuesto, pero es persuadida. Bueno, la persuasión implica conciencia de parte de la víctima o de la persona que es persuadida. El manipulador tiene esta gran cualidad de hacer lo que quiere con la gente sin que la gente se dé cuenta. Esta es la definición más lata que puedas dar de un manipulador. Hace lo que quiere contigo y tú no te das cuenta, o te das cuenta cuando es muy tarde, cuando ya el daño está hecho, cuando ya rendiste tu vida a esa persona. Y cuando el individuo que es manipulado conscientemente sabe que lo están manipulando, pero le conviene esa manipulación. En ese caso, la víctima o el individuo manipulado también es un manipulador, porque a su vez él está manipulando su manera de ser y manipula al otro también porque le conviene continuar así. Los dos están en una alianza manipuladora. Es interesante lo que dices, porque fíjate que hay parejas que se forman entre dos manipuladores. Es decir, la mujer lo manipula al hombre de dinero para lograr lo que quiere. Quizá le da favores de varios tipos. Y el hombre la manipula a la mujer para lograr lo que quiere, una mujer joven, alguien a quien mostrar, el trophy wife, como se dice ahora. Te di este ejemplo para que sea bien demostrativo. Entonces, ambos son objetos. Claro, ambos son objetos. Qué interesante esa palabra que acabas de pronunciar, Carlos. Fíjate que Freud dijo que en la vida anímica de todo ser humano existen el semejante, el otro, desde 4 roles fundamentales para nosotros: modelo, objeto, auxiliar o adversario. El auxiliar, ¿quién es? La madre, en los primeros años de la vida, los amigos, la familia. El modelo es ese escritor en el cual realmente yo me inspiro, o ese investigador, ese científico, ese amigo, yo puedo inspirarme. El ídolo del adolescente. Uno, pero también puede haber no ídolos, sino personas que influyen positivamente y que son modelos morales, modelos intelectuales en la vida adulta. El adversario siempre hay un adversario en la vida de uno, pero está el objeto, interesantísimo. Cuando tú manipulas a alguien, lo pones en el lugar de objeto. Cuando yo al principio hablaba de la manipulación más común, que es el manejo del jabón, yo lo utilizo, me lavo las manos y lo dejo ahí.
Eso es lo que hace un manipulador, cuando está realmente tomando al otro como objeto, que es siempre lo que hace un manipulador. El otro es el objeto ideal para lograr todos sus fines. En ese sentido, porque la manipulación es una cualidad del narcisista patológico y aún más también del narcisista maligno de Otto Kemberg, que también es un cuadro psicológico importante. Realmente son personas que utilizan a los otros, porque ellos saben mejor que nadie qué hacer. ¿Sabes cuál es la máxima del manipulador? Ustedes deberían, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo soy perfecto, este es el modelo que tienen que copiar. Son gente inteligente. Son muy inteligentes. Por eso llegan muchas veces al poder, claro, lógicamente. Son personas que tienen una capacidad de moldear al otro, y volvemos a las manos, pero es un moldeamiento emocional y psicológico. Yo hago lo que quiero con esa persona. Ahora, la persuasión cuando es coercitiva. Bueno, el lavado de cerebro, las técnicas de lavado de cerebro. El individuo es torturado, se le sacan proteínas y se lo somete al hambre para entrarlo en estados confusionales y realmente poder después colocarle un nuevo chip en su cerebro o el paradigma que ellos quieren, digamos, desarrollar en esa persona. Pero también... Sí, claro, pero no es que las masas son conscientes de eso. La psicología de las masas y análisis del yo, en la obra de Freud, nos habla y da algunos ejemplos en la época romana, pero el tema fundamental del manipulador de la manipulación de las masas es que los individuos no son conscientes que están siendo manipulados. Lo mismo sucede en las sectas. El ejemplo que tú pones, hay dos individuos inteligentes que a su vez manipulan al pueblo y que son los que dirigen estos mensajes encontrados. Pero siempre la masa es un grupo de individuos yuxtapuestos, que es la definición más común que hay. Yuxtapuestos porque en realidad han dejado de ser individuos, han dejado de usar la conciencia crítica, han dejado de pensar. Lo que se anula en la masa es la corteza cerebral cognitiva, la parte del pensamiento. Una masa es pura emoción, por eso tú los ves enardecidos, gritando el nombre del líder, los himnos, porque están siendo pura emoción. Ahí no hay razón para nada. Pero sí hay mucha razón utilizada y mucha corteza cognitiva de parte del manipulador, que sabe muy bien las palabras, ¿verdad?, que utilizar. En la educación también se puede ver la manipulación, ¿verdad? Por ejemplo, en la época de Perón, en las escuelas era obligatorio para los pequeñitos el manual de la vida de Eva Perón. Vale decir que lo mismo que en la época de Hitler, los niños leían Mi lucha o leían libros referidos o artículos al Führer. ¿Por qué? Mein Kampf. Porque están en alemán, porque entonces están de alguna manera a través de la educación guiándolos, los están llevando. Vale decir que hay muchas maneras. ¿Acaso también hay una forma de manipulación que en realidad no es manipulación como la definición? Y es la que hacemos los padres con los hijos. Les tenemos que dar un camino, los tenemos que guiar, y entonces le damos una visión, un paradigma cultural en el cual tienen que creer a ciegas. Fíjate, y haciendo conexión con el tema de las masas. Ortega y Gasset decía, las ideas se las tiene, en las creencias se está. Las ideas, yo adhiero de adulto a una idea, pienso en ello, razono, me gusta esta idea. Pero en las creencias se está. ¿Y las creencias qué son? Las costumbres que aprendimos en la infancia, las costumbres de nuestros padres. Cuando somos más adultos, en las masas, esta creencia que el líder a través de la manipulación nos hizo, este lavado de cerebro o esta reforma del pensamiento para hacerlo más liviano, la frase que el líder genera. Qué cosa más grande. Cristina, muchas gracias. Creo que todos hemos aprendido algo nuevo o hemos afianzado los conocimientos que teníamos, y esto es muy importante, no podemos dejarnos manipular. Y hasta la semana que viene en otro programa Comentando.